Muy buenas tardes a todos. Soy Jaime Seminario, soy ginecostetra de la Clínica Ricardo Palma y voy a tener el gusto de conversar con ustedes de un tema muy interesante, endometriosis e infertilidad. Es un tema amplio en el cual tenemos muchísima experiencia y su frecuencia es bastante grande entre los pacientes que acuden a nuestro consultorio. Muy bien. Les traigo una figura en la cual uno puede observar el útero, las trompas y los ovarios. Y ustedes ven en la parte central la cavidad uterina. Esa cavidad uterina está revestida de el endometrio. Hay una teoría que es la más sencilla de explicar la endometriosis, que consiste que en el momento de la menstruación, el sangrado, así como sale por vía vaginal, sube por las trompas y pasa a la cavidad abdominal, a la cavidad pélvica, y normalmente la mayoría de las mujeres elimina ese tejido, el endometrio, que pasa hacia la pelvis, pero por alguna razón, lo más probable inmunológica, este tejido no es destruido por las células, los linfocitos, las células asesinas, el natural killer, y entonces el tejido se implanta en la pared de la pelvis, que se llama peritoneo, se implanta en las trompas, se implanta en los ovarios y lesiona los ovarios, produce sangrado cada menstruación. O sea, imagínense, la paciente en los siguientes ciclos tiene su menstruación y también sangra un poquito esa lesión, ese tejido que se ha implantado. Entonces se produce inflamación, se producen adherencias, o sea, se pegan los tejidos y comienzan los problemas. Comienza el dolor. La siguiente. Entonces, por eso es que las pacientes tienen dolor menstrual, que es el síntoma más grande y que más les molesta a la paciente. Si la paciente tiene un dolor menstrual simple, bueno, es lo normal porque el útero en la menstruación se contrae. Pero si la paciente tiene un dolor fuerte que la lleva a la emergencia de la clínica, entonces ya llama la atención. Si esto se repite todos los meses, con más razón. Entonces, dismenorrea, que es el dolor menstrual, es el síntoma más importante. Si yo ya tengo un cuadro clínico, ya tengo adherencias, la paciente va a tener dolor en el momento de tener relaciones sexuales. Va a tener sangrado menstrual con dolor, sangrado intermenstrual, va a tener dolor al principio solamente en las menstruaciones y posteriormente entre los ciclos menstruales, y entonces ya es un cuadro que llama la atención, ya la paciente acude. Cuando la paciente acude al consultorio, nosotros como ginecólogos la examinamos y hay una serie de signos a la hora del examen clínico que nos llaman la atención. El útero es posterior, retroflexo, es fijo, hay un dolor al momento del examen y a veces encontramos quistes de ovario al examen clínico. Si yo le realizo una ecografía, voy a demostrar los quistes de ovario. No voy a encontrar lo demás. No voy a ver la endometriosis, los implantes endometriósicos por vía ecográfica, pero sí voy a poder ver los quistes de ovario producidos por endometriosis, que son muy especiales, son muy fáciles de diagnosticar. O sea, uno ve un quiste endometriósico y va a decir es endometriósico. O sea, no lo va a confundir con otras cosas en la mayoría de las veces. Todo este cuadro clínico de adherencias, de quistes de ovario, produce infertilidad. Ustedes saben que del 30 al 50% de las pacientes con endometriosis tienen infertilidad. Igual, las pacientes que tienen infertilidad, hay trabajos en que el 70% de las pacientes con infertilidad tienen algo de endometriosis, algo de adenomiosis, que es una cierta forma de endometriosis. Muy bien, esas es como las definiciones, la introducción. Fíjense, ¿qué posibilidad existe que una pareja normal, que no tenga ninguna patología, consiga embarazo cada mes?
15 a 20%. Obviamente eso depende de la edad. Estamos hablando de gente de 20, 25 años. Una paciente de 35 o 40 años no tiene esa posibilidad. Pero estamos comparando con endometriosis. Mujeres con endometriosis, la tasa de éxito teniendo relaciones sexuales es entre 2 y el 10%. Ya de por sí la endometriosis tiene menos posibilidades de conseguir embarazo por mes. Entonces, ese es muy importante en tener en cuenta esa relación. Esta es una imagen en la cual ustedes pueden ver una pelvis normal. El útero es la imagen central, al costado están las trompas y los ovarios son la imagen blanquecina. Todo está libre, las trompas se movilizan y más o menos se ve así cuando, o sea, sin levantar el útero. Fíjense, es muy fácil que si la paciente ovula en los ovarios, el óvulo pueda ser captado por la trompa. Acuérdense que la paciente ovula, rompe el folículo y el óvulo sale y la trompa con su parte terminal capta el óvulo. El óvulo sube por la trompa hasta la mitad y es en la mitad de la trompa en que el espermatozoide tiene que estar en el momento en que el óvulo esté en el tercio medio de la trompa, fecundar el óvulo y luego como embrión o como óvulo fecundado, subir hasta la cavidad uterina e implantarse. Fíjense todo lo que tiene que hacer. Cualquier barrera que pueda existir disminuye la tasa de fecundidad, o sea, disminuye las posibilidades. ¿Por qué las pacientes no salen embarazadas entonces? Yo creo que, miren, estos son comités que opinan a nivel mundial y nos dicen que todas esas son las razones por las cuales una paciente con endometriosis no consigue embarazo con facilidad. Y la primera es distorsión de la anatomía pélvica. La palabra es bien clara. Distorsión significa que las cosas no están en su sitio, está distorsionado, la trompa mira para un lado, el ovario está adherido al fondo del útero y por lo tanto ovula y es muy difícil que el óvulo sea captado por la trompa. Y fíjense, otras razones que no las voy a tocar en este momento, pero si ustedes leen la penúltima, dice mala calidad del óvulo y el embrión. O sea, no solamente hay problema anatómico, inmunológico, sino que desde ya todo este cuadro clínico hace que el óvulo no tenga la misma efectividad en cuanto a embarazo que del óvulo de una paciente con endometriosis que el óvulo de una paciente sin endometriosis. Y los embriones que producen las parejas tampoco tienen la misma tasa de éxito. Por lo tanto, tenemos que hacer lo posible, lo más pronto posible para conseguir embarazadas a las pacientes. Distorsión de la anatomía pélvica son adherencias entre los órganos y estas pueden impedir el transporte normal de los gametos por las trompas, además de causar todas las molestias que hemos conversado. Fíjense, este ya es una endometriosis. ¿Se acuerdan de la imagen que ustedes tenían? Bonita, sin adherencia, y aquí ven un útero más grande, no se ven las trompas adecuadamente, el útero es posterior, está pegado completamente al intestino, los ovarios no se ven. Entonces, esa paciente ovula y el óvulo no sale a ningún sitio, se queda dentro del ovario, no puede salir y no puede ser captado por la trompa. Entonces, es una endometriosis severa. Tenemos que hacer aquí dos cosas: o operar a la paciente o hacerle una fertilización in vitro. Decisión. Esta es la parte más importante que ustedes tienen que comprender. Opciones. O observamos a la paciente, si la paciente es joven, si tiene una buena calidad de esperma, si está ovulando adecuadamente, podemos esperar un tiempo que lo vamos a ir viendo a lo largo de la reunión. Hacer una laparoscopía para mejorar la distorsión anatómica, para retirar los implantes endometriósicos por laparoscopía siempre,
hacer una inducción de ovulación, o sea, estimular a la paciente para que ovule muy bien, o hacer una fertilización in vitro. O sea, son diferentes opciones. Todo esto que estamos conversando no es un invento mío, ni es un invento de la gente de la clínica, sino que son consensos. Nada está demostrado científicamente qué es mejor o qué es peor. Son consensos, son opiniones. Se reúnen una serie de expertos a nivel mundial reconocidos de las mejores universidades, de las mejores clínicas y hospitales. Por ejemplo, este consenso del 2013 se reunieron en Francia, en Montpellier, y bueno, llegan a una serie de conclusiones que solamente le voy a nombrar algunas. Por ejemplo, la extirpación quirúrgica laparoscópica de la endometriosis, o sea, extirpar las lesiones, es un método efectivo y de primera línea para tratar el dolor relacionado con la endometriosis. O sea, si la paciente tiene dolor pélvico y ese es su principal síntoma, tiene que ser operada idealmente por laparoscopía. La cirugía laparoscópica para la endometriosis siempre debe realizarse con preferencia a una cirugía abierta. Obviamente cada médico tiene más o menos experiencia, por lo tanto lo importante es curar a la paciente, pero lo ideal es hacerlo por laparoscopía. Otro de los consensos o las conclusiones es que cuando tenemos un quiste endometriósico, que ya lo hemos visto, lo ideal es sacar el quiste, ¿de acuerdo? Para que los endometriomas ováricos, para que no recurran y para tener mejor éxito en el momento de buscar el embarazo. Entonces son una serie de conclusiones que vamos viendo. Y miren lo que dice acá. Aunque la fertilización in vitro puede ser menos eficaz para las pacientes con endometriosis que para otras causas de infertilidad, por ejemplo la de trompas, la paciente que tiene solamente obstruidas las trompas tiene una tasa de éxito mayor que la paciente con endometriosis. Su uso debe considerarse para mejorar la tasa de éxito por encima de la conducta expectante. Nosotros los médicos lo que hacemos cuando manejamos infertilidad es mejorar las posibilidades, prometerle, tratar de tener una tasa de embarazo mucho mayor que la pareja conseguiría en forma natural, expectante, le decimos. Tratamiento quirúrgico. Está demostrado que cuando la endometriosis es mínima o leve, no voy a tocar qué cosa es mínima o leve, pero ustedes lo comprenden. La laparoscopía, o sea, el procedimiento de cirugía produce un aumento de la tasa de éxito, o sea, hay más embarazos. Entonces está indicado en la cirugía mínima y leve. Les voy a pasar un video, es un video corto para que vean lo que es la laparoscopía y lo que es la extirpación de las lesiones mínimas. Por ejemplo, estoy con esa pinza, es una pinza que se llama Maryland, estoy tomando una zona donde hay una lesión endometriósica y con una tijera, muy suavemente, sin lastimar de ninguna manera, estamos extirpando la lesión, ¿de acuerdo? Fíjense qué sencillo y simplemente cortamos y sacamos la lesión. Este manejo, pasamos. Este procedimiento sencillo en pacientes que tienen ese tipo de grado de endometriosis va muy bien. Entonces se recomienda. Existen otros problemas otras etapas de la enfermedad cuando la paciente tiene quistes endometriósicos. Y ustedes ven ahí un quiste endometriósico en la parte superior derecha. Ustedes lo ven de esa forma, un ovario grande, adherido completamente a la pared pélvica. Entonces nosotros despegamos el ovario, el quiste se rompe de todas maneras, sale la sangre menstrual y nosotros extirpamos el quiste que está dentro del ovario, que ustedes lo ven en el fondo.
Esta es otra película para que vean cómo manejamos por laparoscopía estos quistes endometriósicos. Fíjense, está el útero arriba, las trompas en otro lado, los ovarios pegados en el centro, se llama de kiss ovary porque los ovarios se están besando, están adheridos a la pared posterior, y ustedes van a ver en el fondo de saco los implantes endometriósicos que hay que sacar. La siguiente. Y entonces nosotros comenzamos con tratamientos. Una vez que hemos hecho el tratamiento quirúrgico, podemos hacer inseminaciones. Nosotros realizamos continuamente inseminaciones en nuestro laboratorio, en la clínica Ricardo Palma, y fíjense que en el año 2015-2016 en un trabajo conseguimos casi 19% por ciclo de tasa de éxito con inseminaciones. Y ustedes van a ver que en pacientes con endometriosis la tasa es un poco más baja que la que ustedes han visto, 11%, pero cuando hacemos inseminación, pero si no hacemos inseminación, la paciente se queda con 2% de posibilidades, o sea, hay que hacer algo. Es muy importante recordar que no es cuestión de hacer 3, 4, 7, 8, 10 inseminaciones, no, la endometriosis crece con tanta estimulación. Por lo tanto, se recomienda máximo unas 3 inseminaciones. Entonces, cada vez que tengamos una paciente con endometriosis, debemos discutir con la pareja la posibilidad de laparoscopía y extirpación de implantes versus otros tratamientos antes de la laparoscopía. Si la paciente es joven, podemos hacer lo que realmente la pareja desee. Es razonable ofrecer tratamientos como observarla y que tenga sus relaciones sexuales o hacer inseminaciones. Pero si la paciente tiene más de 35 años o cerca, ya hay que ofrecer un plan más agresivo. Ofrecemos un plan agresivo. Hacemos de todas maneras seguimiento ovulatorio e inseminación o pasamos a fertilización in vitro. Entonces, tenemos que tener en cuenta en el momento de tomar la decisión cuál es la reserva ovárica de la paciente. Hay análisis para hacerlo, hay ecografías para medir la cantidad de folículos que tiene la pareja, hay que hacerle un análisis de espermatograma y ver que el esperma es adecuado para una inseminación, si no hay que pasar a fertilización in vitro. La edad es importante, como hemos visto. No es lo mismo una mujer de 30 que una mujer de 38. En la de 38 hay que volar. La presencia de endometriomas cambia completamente el panorama. O sea, disminuye la posibilidad de éxito. Con un procedimiento de baja complejidad siempre vamos a alta complejidad. La duración de la infertilidad. Si ya la paciente está buscando el embarazo 3, 4 años, no tiene sentido que busquemos con inseminación si el esperma es normal, si ovula, etc. O sea, ella ya agotó esa posibilidad y debemos pasar a una acción más agresiva. Entonces, conclusiones del manejo. Pacientes sintomáticas con dolor, pacientes con reserva que no es afectada, endometriomas, quistes de ovario, endometriósicos de un solo lado, pacientes sin deseo de fertilidad inmediata o que no van a requerir una fertilización in vitro, pacientes que desean un chance de embarazo espontáneo, dicen no quiero fertilización in vitro, a esas pacientes les ofrecemos cirugía. Pero a las pacientes que son asintomáticas, o sea, no tienen dolor, no hay urgencia de operarlas, especialmente si son mayores de 35, tienen la reserva ovárica disminuida, o sea, sus hormonas antimulerianas, su FSH, su conteo de folículos en el ovario están disminuidos, tienen endometriomas en ambos ovarios, ya han tenido una cirugía, ya la paciente viene con 2 cirugías, a esas pacientes tenemos que ofrecerles fertilización in vitro. Son manejos que se los estoy describiendo muy rápidamente. En realidad es corto el tiempo que tenemos. ¿Qué es una fertilización in vitro? Una fertilización in vitro es un procedimiento que demora 12, 14 días, que consiste en darle medicación con ampollas para estimular el ovario, hacer ecografías para ver cómo crecen los folículos, llevar la sala de operaciones en el momento adecuado para extraer los óvulos
en el laboratorio, el esperma de la pareja con el óvulo se juntan, se unen, ya sea en forma de una fertilización in vitro normal o inyectando el espermatozoide. Esto se incuba por 5 o 6 días y se transfiere en fresco, o se hace una biopsia y un estudio cromosómico de los embriones, o se transfiere en otro mes, o se congelan los embriones, etc. Esto es la fertilización in vitro, lo que normalmente hacemos. Congelación de óvulos. ¿A quién? A pacientes que saben qué cosa es la endometriosis, que saben que tienen la endometriosis, que en este momento no quieren salir embarazadas, que son jóvenes, 28 años, 30 años, o pacientes que quieren estudiar una maestría y tienen 33, 34 años, o pacientes que tienen un cáncer, o pacientes. Congelan los óvulos, congelan su fertilidad, congelan su posibilidad, preservan su fertilidad, guardan sus óvulos para que en un futuro puedan conseguir el embarazo. Fíjense, esta es nuestra clínica, y si ustedes se dan cuenta, en la torre B, en el piso 5, tenemos un instituto, un centro de fertilidad, donde tenemos todo. Tenemos una sala de recuperación, una sala de hospitalización, una sala de aspiración. Tenemos un laboratorio con todos los equipos necesarios para conseguir unas tasas de éxito tremendas, que ustedes lo van a ver más adelante. Estos son los resultados que tenemos en un grupo de unos meses. Hemos podido recolectar a algunos pacientes para poder entregarles unos resultados. ¿Qué ofrezco yo a mis pacientes? Les digo, si usted se hace una fertilización in vitro, es probable que consiga un 71%. Acuérdense que estas tasas son de pacientes jóvenes y pacientes mayores, de pacientes con óvulo donado o pacientes propios. Pacientes que se les ha hecho estudio genético para ver que los embriones sean normales o no. Entonces son tasas globales. Fíjense, en nuestro laboratorio el 51% de las pacientes hace su procedimiento con sus propios óvulos y el 48% lo hace con óvulo donado. ¿Por qué? Porque vienen muy tarde, vienen cuando no tienen óvulos o tienen una enfermedad muy avanzada de endometriosis. Estos resultados no son de endometriosis, son de todas las pacientes, incluidas las de endometriosis. Otra cosa para que se den cuenta qué cosa es lo que hacemos en el laboratorio. El 54% de las pacientes hacen estudio cromosómico a sus embriones. O sea, ellas transfieren, o sea, nosotros le transferimos un embrión normal, o sea, un embrión cromosómicamente estudiado. El 46% decide no hacerlo, porque no lo necesita, porque es más joven. Si la paciente va con sus óvulos, o sea, con sus propios óvulos, la posibilidad de conseguir embarazo es 64%. 35% no lo consigue en una transferencia. Si la paciente usa óvulos donados, la posibilidad de conseguir embarazo es 78%. Es altísimo, casi 80%. Entonces, como conclusión, hemos podido conversar un poco acerca de endometriosis, qué cosa es la endometriosis, que está aumentada la endometriosis en pacientes con infertilidad, que la endometriosis afecta la fertilidad y que hacemos todo lo posible con diferentes procedimientos, que tenemos un instituto en la clínica a su disposición, de tal manera que podamos manejar lo mejor posible a ustedes y poder conseguir la tasa más alta de éxito. Estoy a la disposición de ustedes para contestar todas las preguntas que quieran. Hay una pregunta. Siempre sufro dolor en mi periodo, es lo que pregunta una de las pacientes, una de las personas que nos ha escuchado. ¿Es endometriosis? Sí. Si tú como
el dolor es muy severo, es muy intenso y como dije, te lleva a emergencia, te llama la atención y tienes otras molestias aparte, podría ser endometriosis. Pero yo te recomiendo que vengas a los consultorios para poder evaluarte, hacerte un examen clínico. Te dije que hay una serie de hallazgos que se pueden hacer en el examen físico y también en la ecografía. Y podamos a poder decirte con seguridad o simplemente observarte, y estas cosas pueden ir apareciendo con el tiempo. ¿Cuál es el examen para descartar si es que sufro de infertilidad? En realidad no hay un examen. La definición de infertilidad es 1 año de tener relaciones sexuales sin protección y no conseguir embarazo. Y si la paciente tiene 36 años, no debe esperar 1 año, sino solamente 6 meses para comenzar a hacer el estudio. Pero la definición es 1 año. ¿Existe alguna cirugía para tratar la endometriosis y por ende la infertilidad en las mujeres? ¿Cuánto tiempo toma la recuperación? Sí, la cirugía ideal es la laparoscopía. Y el tiempo de recuperación va a depender del grado de endometriosis que tenga la paciente. Si la endometriosis es mínima, leve, moderada, la paciente puede ingresar a la clínica, se le hace el procedimiento quirúrgico y se puede ir a su casa. Y 2 o 3 días si la paciente está haciendo su vida normal. Pero si la paciente tiene una endometriosis severa, sí va a necesitar un preoperatorio adecuado y un posoperatorio un poco más prolongado, porque muchas veces la endometriosis toma intestino, toma vejiga y entonces existe una recuperación más lenta. ¿Qué significa tener ovario con endometriosis? Yo les expliqué cómo se implantaba el tejido endometrial que subía por las trompas y llegaba hasta la cavidad pélvica. Cuando se implanta este tejido endometrial en el ovario, comienza a profundizar y cada mes ese implante tiene un sangrado menstrual exactamente igual y por eso duele más. Y entonces se comienza a acumular sangre. Entonces, en realidad es un pseudoquiste, o sea, no tiene cápsula, es simplemente el acúmulo de sangre dentro del ovario. Si hay más implantes, hay varios implantes, entonces va a llenarse más rápido, va a ser un quiste más grande. Y definitivamente se forma como un tejido que reacciona en forma inflamatoria para tratar de defenderse y eso va como produciéndole daño al ovario. ¿Cuál es el tratamiento recomendable para el quiste de ovario en paciente joven? Operarla. Hay que operarla, pero hay que operarla si el quiste es mayor de 4 centímetros, pero si hay dolor hay que operarla así el quiste sea pequeño. Pero si el quiste tiene 2, 3 centímetros, mejor observarla si no hay ningún problema. Si la paciente tiene infertilidad, uno puede buscar el embarazo con el quiste pequeño y si no consigue el embarazo, hacer una cirugía si es joven. Y si es mayor, entonces pasar a algún procedimiento de fertilidad. ¿La endometriosis es considerada una enfermedad, discapacidad? Es otra pregunta. En realidad hay algunas pacientes que tienen una endometriosis severa que sí entran a hacer enfermedades discapacitantes. La paciente o la mujer no puede ir al trabajo, tiene que quedarse en casa y si la endometriosis es más severa todavía, tiene muchos problemas intestinales, mucho dolor, tiene que ser operada de todas maneras. En caso de no tener endometriosis, bueno, no es el tema. ¿Qué otros factores? Tenemos que investigar a la paciente, tenemos que hacerle un espermatograma en la primera consulta para ver si es que el factor es masculino. Tenemos que hacerle una radiografía de trompas para descartar que el factor sea de trompas. Tenemos que descartar que la paciente ovula o no ovula. Tenemos que descartar que el útero tenga miomas o no tenga miomas. O sea, hay un montón de patología que produce infertilidad. Una de las razones es endometriosis y eso es lo que nos trae acá.
Dice, mi hija ha sido operada por endometriosis, tiene 35 años y su problema es el dolor incapacitante y necesita saber cómo puede saber si tiene endometriomas en otros órganos, pues tiene muchos problemas con intestino, tiene frecuentes diarreas y dolores abdominales. Sí, ahí a ella hay que hacerle una buena evaluación, definitivamente necesita resonancias, tanto de abdomen con contraste, de abdomen, pelvis, y tratar de buscar endometriosis en otra zona, ¿no? Hacer un estudio de gastroenterología para ver si tiene el problema a nivel de recto sigmoides y evaluarle otras cosas. Pero sí, muchas veces es un dolor de cabeza, pero uno no puede entrar sin tener el diagnóstico, porque no es cuestión de entrar y comenzar a buscar dónde están las cosas. O sea, yo tengo que entrar con el diagnóstico, con el lugar donde está la endometriosis. Si tienes 35 años, si tienes endometriosis y ya tienes el diagnóstico, lo ideal es hacerte una buena evaluación y de acuerdo a cómo esté tu reserva ovárica, fíjate que estás en los 35 años, que es la edad límite que conversamos. Si tú tienes un endometrioma o no tienes endometrioma, si tienes las trompas permeables o no tienes las trompas permeables, si tienes una buena reserva ovárica, es decir, tienes una buena cantidad de folículos, si el esperma es normal. Entonces, dependiendo de lo que uno encuentre, uno puede decidir, pero 35 años, 36 años, ya uno debe ir pensando en que podría ser una indicación para fertilización in vitro. Cuando se tiene endometrioma ovárico y reserva ovárica baja, ¿se puede tener bebés? Sí se puede tener bebés. Nosotros, inclusive cuando la reserva ovárica es baja, hacemos algo que se llama el banking. El banking es, nosotros hacemos varios procedimientos de fertilización in vitro, de tal manera que juntamos una buena cantidad de embriones. Esto se hace en varios meses. Estos embriones se estudian y uno transfiere embriones normales y consigue embarazo con una alta tasa de éxito. ¿Todas las mujeres son candidatas para FIP? No. Hemos explicado que una paciente joven, una paciente que tiene las trompas permeables, de esperma normal, puede ser candidata a relaciones sexuales dirigidas, puede ser candidata a una laparoscopía, puede ser candidata a hacer inseminaciones, pero cualquier mujer de 25 años puede hacerse una fertilización in vitro si se agotan todas esas posibilidades, por supuesto. La fertilización in vitro se hace en cualquier paciente y básicamente la razón por la cual se inició a hacer fertilización in vitro era la obstrucción de trompas, y la obstrucción de trompas puede ser a los 20 años. ¿Cuántas veces puede intentar la fecundación in vitro? Depende de la respuesta que tengas. Si yo hago la estimulación ovárica y tengo buena cantidad de óvulos y consigo embriones, yo puedo intentar varias veces hasta conseguir el embarazo. El límite es el que la paciente se canse y el dinero. O sea, desgraciadamente es parte de todo esto. O sea, los procedimientos cuestan y a veces no se pueden pagar. ¿Cuándo con donante? Cuando no hay respuesta ovárica, cuando la calidad de los embriones es mala, cuando los resultados en el estudio genético son malos, cuando la edad nos dice que la posibilidad es baja. Por ejemplo, pacientes de 43, 44 años deben ir a óvulo donado porque las tasas de los resultados son malos. Entonces yo le digo a la paciente, tu posibilidad es 5%. No, doctor, yo quiero. La posibilidad es 5%, o sea, no te conviene, vas a perder tiempo y va a ser difícil conseguir las cosas. Nosotros en la clínica realizamos la congelación de óvulos. Es un procedimiento sencillísimo, necesito 12 días, el costo es menor. Es sencillo y necesario. Congelamos para pacientes con cáncer, en tratamiento con cáncer para preservar la fertilidad. Congelamos pacientes que tienen endometriosis, pacientes jóvenes con endometriosis. Congelamos pacientes que tienen 35, 36 años y que no tienen pareja en el momento. Congelamos parejas casadas, en parejas casadas, mujeres que quieren
irse de viaje, a estudiar una maestría, le congelamos los óvulos, congelamos embriones. O sea, pacientes que no quieren salir embarazadas en el momento, son una pareja establecida, se le congelan los embriones y la paciente regresa a los 2, 3 años para tener su hijo. Yo creo que si llaman cómo sacar citas, si llaman al instituto con mi nombre, con el nombre de otras personas, van a poder, conseguir la cita de todas maneras. ¿Cómo puedo manejar el avance de la endometriosis después de un embarazo a término? En la parte de la lactancia, están inhibidas las hormonas, es un tratamiento, el embarazo es un tratamiento y hay un tratamiento médico, hay medicamentos tipo anticonceptivo que se toma una pastilla todos los días, el Dienogés es un buen producto, se toma todos los días de tal manera que la paciente no menstrue, evitando la menstruación, evito el crecimiento de la endometriosis. Acuérdense, ¿cuándo crece la endometriosis? ¿Cuándo crece el endometrioma? Cuando menstrua. Cuando menstrua, sangra. Si yo hago que la paciente no tenga menstruación, entonces no va a crecer, no va a progresar la endometriosis. ¿Cuántos folículos se necesita para salir embarazada o cuántos óvulos? Depende de la edad. Si viene una paciente con baja reserva ovárica con 32 años, 3 folículos, esa paciente tiene muchas posibilidades de conseguir embarazo. Pero si viene una paciente de 40 años con 3 folículos, es difícil que consiga el embarazo. Entonces, depende de la edad, depende de muchas cosas, pero siempre me gusta y les digo a las pacientes que me gustaría tener 12 óvulos, 14 óvulos, y con eso yo les puedo asegurar que pueden conseguir el embarazo en más del 90%. ¿Qué tan efectivo es el tratamiento hormonal? Muy efectivo, pero hay que tomar bien las pastillas a su hora, de tal manera que la paciente no menstrue y con eso le va a ir muy bien en la endometriosis. La endometriosis no progresa. Si no menstrua, no progresa. Si sangra, ya sea poco, está progresando la enfermedad. Sí puedes congelar tus óvulos, inclusive sin dejar el Dienogés. Se estimula, crecen los folículos, se extraen los óvulos y sigues con el Dienogés. O se suspende el Dienogés y se hace el procedimiento. Solamente vas a suspender 12 días. Yo fui detectada con endometriosis desde el 2018, 4 años. Por eso me conecté a su exposición y mi consulta es si la clínica cuenta con los equipos necesarios para congelar los óvulos. Nosotros hicimos nuestro primer instituto aquí en la clínica hace 20 años. Y lo hemos inaugurado en el 5º piso, en el lugar donde les enseñé, hace 7 años. Y nos va muy bien, nos va muy bien. La congelación de los óvulos es un procedimiento muy efectivo. La tasa de descongelación y que el óvulo sirva, que es lo que más les interesa, es más del 90%. Por lo tanto, es un buen método para congelar. Pero obviamente lo ideal es que la paciente entregue, como les dije, 12, 14 óvulos, ¿no? Muy bien, yo creo que hemos podido compartir una hora de este tema tan interesante. Para mí ha sido un gusto estar con ustedes. Para mí ha sido un gusto poder contestar las preguntas que han tenido. Yo creo que han sido unas excelentes preguntas que me han permitido a mí poder expresarles o contarles las cosas que no se han podido exponer en el momento de la charla. Por lo tanto, le agradezco a ustedes también sus preguntas. Nosotros aquí en la clínica vamos a estar muy contentos de poder atenderlas o poder atender a las parejas que quieran conseguir lo que más quieren, ¿no? Un embarazo con éxito, y obviamente en la clínica tienen todas las facilidades para atender el parto. Muchas gracias, ha sido un gusto.